Bueno, Dios le bendiga. Cuando era niña, recuerdo que mi madre, que era católica, siempre le leía la Biblia a mi padre. Como resultado de ello, mi padre entiende que tenemos una alma que nunca muere. Entiende que hay una vida después de esta muerte, que tenemos una alma que salvar. Y empieza a visitar algunas iglesias cristianas. Ahí entiendo que se cumple lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Finalmente mi padre acepta a Cristo como su Salvador cuando yo tenía 9 años. Mi madre en ese momento le dijo a mi padre que ella nació en la iglesia católica y que ahí iba a morir. Sin embargo, al poco tiempo, mi madre también acepta a Cristo y al día de hoy agradece a mi padre que a través de él ella pudo abrir los ojos. A partir de ahí, mis padres me instruyen en el camino del Señor. Unos años más tarde, mi padre decide ser pastor y tuvimos que aprender a tocar, a cantar para apoyarlo. Pero a pesar de todo, a mis 17 años decido tomar otro camino. Me alejo del camino del Señor por varios años y decido volver en marzo del 2022. Vivo una experiencia que me hizo entender que tenía que reconciliarme con el Señor. Sentía que me iba a morir, pero solo me había intoxicado con una carne de cerdo. En ese momento Dios me hizo entender que si moría como estaba viviendo, mi final era de muerte, por lo que decido volver al Señor. Para terminar, quiero leer este versículo que dice en Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias. Bendición a todos. Bueno, me llamo Jocelyn, nací en Francia en 1971, de padre católico y de madre protestante. Los dos no practicantes. He tenido una infancia feliz y me congregaba ocasionalmente en la iglesia católica, pero no siendo convencido en aquel momento. Era bendecido y no lo sabía. Era evidente, pero me cegaba. Luego, joven adulto, niegué mi fe, mi Dios, Jesús y el Espíritu. He tenido que aprender un largo viaje para encontrarme otra vez con Dios. Mientras tanto, Él en su gran misericordia, nuestro Padre, nunca me abandonaba. Me salvó repentinamente varias veces, hablándome por vía del Espíritu, obrando en mí, para salvar el templo. Escapé a la muerte en motor, gracias a Él, en las montañas, frente a agresores, en el océano. A pesar de mi arrogancia y de mi estupidez, siempre ha estado conmigo. Era un hombre del mundo, intrépido, trabajador sin límite, y cultivaba los excesos sin darme cuenta. Tenía todo y nunca conservaba nada: bienes, mujeres, empresas, amistades, talento. Creaba y luego parte de la obra se desvanecía. A medida que avanzaba en la vida, desbarataba de la mano izquierda lo que hacía con la derecha. No sería correcto mencionar todas las faltas que he cometido, los pecados. Doy la gracia a Dios porque no he quitado la vida a nadie y que soy consciente de mis errores. Aún están presentes en mi mente como jalones que no se debe franquear. En mi peripecia pasé de un continente a isla, de isla a países,
y finalmente hoy estoy frente a ustedes. Siempre encontraba soluciones. Mi trabajo y mi inteligencia lo colmaba todo, hasta un día. Finalmente me pasó lo que pasó a los seres humanos. Hice una familia, la primera. Ahí cuando todo era perdido, cuando no se trataba solamente de mí, cuando mis hijos iban a sufrir, cuando era maltratado en gran manera, cuando poco a poco iba a ser una víctima, cuando me acercaba de la última cola de la cola de la serpiente y que esa iba a morder, me arrodillaba sobre la roca afilada frente al mar Caribe. En este momento, frente a la única obra de Dios que me había dado paz en mi vida, lo reconocí. Oh Señor Dios omnipotente, omnipresente, de tu creación estoy frente a la que yo amo el más. Desde el más hondo del mar hasta el último rincón del universo, en el más lejano, en todo y adentro de todas las cosas te reconozco como principio de la eternidad, de la creación, de todo lo que sé y que no sé explicar, y de todo lo que ignoro, tú eres el Dios. En este momento, así como yo sabía hacer uno con el mar, hice un pacto con Dios, sin saber que yo le entregaba lo que ya era de Él, lo que ya le pertenecía. Quizás se rió de mi ingenuidad, pero en su gran majestad me enseñó la dignidad del amor, la fuerza y la piedad, lo que es inconmensurable, el detalle magnífico de lo que Él puede realizar. Es Dios único y grande. Cumplió en todo lo que le pedí y además hizo por mí lo que yo le había ofrecido hacer. Dios no necesitaba mi sacrificio. Él necesitaba solamente mi fe, que paradisal, nuestro Creador, el que sembró la vida y creó los mundos, me escuchó a mí. ¿Cómo lo hiciste, Padre? Tú fuiste que puso en la mano de un amigo mío una Biblia que un caminante había perdido en su ruta. Tú fuiste que convertiste dos seres humanos en 2005 para terminar separándolo y hacer una nueva criatura. Dios, tú fuiste que puso estas palabras en la boca del juez cuando exclamó a todos: ustedes no saben quién es ese hombre, es un cristiano. Juez, yo no te conocía. Y tú me hablaste y hablaste frente a todos. Dios, tú fuiste que me entregase 3 veces lo que yo tenía simplemente por haber confiado en ti. Tú reorganizaste mi vida como un tormento dentro de una isla, de un país en el cual todo estaba perdido. Guardaste de mí lo que era bueno, luego que sacaste lo que no era bueno y elegiste lo que había de mejor en el universo para colmar los huecos que quedaban en mí. Era sentimentalmente afligido, me erguiste. Iba a perder mis hijos y me concediste criarlo. Era inteligente, me hiciste sabio. Era fumador y tú fuiste que me desintoxicaste. Era un creador de castillo de carta y tú, Dios, me hiciste construir puertos, puente, vía ferroviaria y demás. Sé que soy bendecido en gran manera. Todos los días de mi vida sé que te lastimé cuando blasfemabas contra ti. Yo era un ignorante, te pido perdón. Yo era solo, Dios, tú me diste una familia, yo era perdido, me guiaste. En el camino encontré a tu Hijo Jesús, ahora es mi Señor y mi hermano. Ahora sé que su Espíritu siempre estaba conmigo y está conmigo ahora mismo. Él me enseñó el camino para llegar hacia ti. Hoy entendí, regreso nuevamente a las aguas. Gracias, Padre. Bueno,
Mi nombre es Lucía Buchadjian, tengo 16 años y gracias a Dios puedo decir que tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Desde pequeña me han enseñado la palabra de Dios y me han inculcado principios que me permitieron llegar a tomar la decisión que estoy tomando hoy. Cuando era niña, antes de dormir, mi madre venía a enseñarnos un versículo diferente del Salmo 23, salmo que recuerdo hasta el día de hoy y que me ha acompañado en todo momento. Desde que tengo memoria, voy todos los domingos a la iglesia. Recuerdo cuando mi madre venía al cuarto y levantaba la persiana cantando canciones como "El domingo es el día que voy a aprender", o "Ya viene Cristo, señales hay". Esa canción dice, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Luego escuché esa parte, nos levantábamos rapidísimo porque no queríamos quedarnos. El día en el que me convertí lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo que era verano y que, como solía suceder, mi abuela nos había invitado a mí y a mis primos a pasar la tarde en su casa. Estábamos ya entrando al barrio donde vivían mis abuelos cuando le pregunté a mi madre qué tenía que hacer para ser una hija de Dios. Ella me dijo que tenía que orar, que tenía que pedirle perdón por mis pecados y luego pedirle que entrara en mi corazón. Y así hice. Me arrodillé en el asiento del auto y mientras miraba el cielo celeste brillante a través de la ventana oré. Le agradecí a Dios por ese hermoso día soleado. Le pedí perdón por mis pecados y le pedí que entrara en mi corazón. Luego de decir amén, mi mamá me dijo, la Biblia dice que ahora hay una fiesta en el cielo porque vos aceptaste a Cristo. Atesoro ese momento con mucho cariño. Por eso puedo decir que hoy solo me toca agradecer. No voy a decir que todo ha sido perfecto, pero sí que Dios me ha librado hasta ahora de tantas cosas que ya perdí la cuenta. Le agradezco a Dios por la familia que me tocó y por mis amigos, quienes son la familia que elegí. Le agradezco por la iglesia, mi hermosa familia en Cristo. Le doy gracias también porque me permitió ser libre en Él y tener el valor de compartir su mensaje con los demás. Le agradezco por los talentos que me dio y porque aunque muchas veces me equivoco, Él siempre está ahí para recibirme con sus brazos abiertos y perdonarme. Le doy gracias por darme la seguridad de ser su hija y la certeza de que un día llegaré a la gloria y estaré con Él por la eternidad. Creo que este es un paso importante en mi vida de fe. Es una confirmación de que quiero seguir para siempre en su camino. Hoy le digo al Señor una vez más que soy de Él. Quiero que me use en todos los lugares donde me ponga y que me muestre su propósito para mi vida. Quiero que cuando llegue al cielo y vea por fin su rostro pueda decirme, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero compartir su mensaje con todo el mundo para que todos vean y conozcan al único Dios que puede cambiarlos para siempre, que puede llenar ese vacío que todos tenemos y que puede darles un sentido de vivir. Te amo, Dios, y estoy lista para ser la sal y la luz que quieres que sea en este mundo. Yo nací en una familia cristiana y desde chiquita fui a la iglesia. Recibí a Jesús en mi corazón cuando tenía 4 años con mi mamá, pero cuando fui creciendo me di cuenta que no había entendido bien lo que había hecho. Entonces, cuando tenía 8 años, le planteé estas dudas a mis papás y con ellos hice otra vez la oración, pero esta vez segura y entendiendo el paso que estaba dando. Tuve una infancia muy linda, como toda niña jugaba con mis muñecas, pero uno de mis juegos era diferente. Yo jugaba a ser maestra de escuela dominical. Yo veía y me llamaba mucho la atención cómo mi tía Ana y mi mamá preparaban las clases, con tanto amor y dedicación. Entonces, yo con mis libritos cristianos para niños y algunas imágenes del franelógrafo que me prestaba mi tía, empecé a hacer mis propias clases. Hoy doy gracias a Dios por poder servirle en esta área que tanto me gusta y porque estoy segura de que es el lugar que Él quiere que yo esté en este momento de mi vida. Otra de las cosas por las que le doy gracias a Dios es por la mamá y el papá que me dio, que siempre están ahí para apoyarme en todo. También por el grupo de amigos que encontré tanto en la iglesia como en el liceo y que hasta hoy en día mantengo contacto con los del liceo. Y también por los maestros de escuela dominical que puse en mi vida, que siempre estuvieron ahí para apoyarme y darme un consejo cuando lo necesité. Hoy quiero dar este paso de fe y obediencia para poder seguir sirviéndole en lo que me llame mi vida. Bueno, hola, mi nombre es Gabriel.
soy bastante vergonzoso, bastante tímido, así que me cuesta un poco contarles parte de mi vida. Yo tengo 47 años, nací en Flores y bueno, lamentablemente fue una familia bastante complicada, con separaciones, nos mudamos a Montevideo. Fueron pasando determinadas cosas en mi vida que me hizo ser un niño bastante solitario. Estuve mucho tiempo en la calle, fui probando determinadas cosas en la calle, fui consumiendo drogas, fui consumiendo alcohol, hasta llegar a un punto en el cual terminé viviendo en la calle. Pasé por abusos de niño, un montón de cosas que fueron marcando mi vida. Y yo escuchaba a mis hermanos que decían que es verdad, que pese a lo que nos toca vivir, siempre Dios nos está guardando. Y como Dios, pese a lo que nos toca vivir, Él siempre está poniendo su mano. Yo recuerdo como muchas veces en mi enojo, en mi rebeldía, fui tomando determinadas decisiones que yo me creía que las tomaba solo, que eran decisiones como decir, yo tenía 9 años, me acuerdo, y dije que quería tener el corazón duro como una piedra para que más nada me lastimara, para no sufrir más dolor, soledad, tristeza, abusos. Y oh casualidad, 2, 3 años después, 12, 13 años, me tatué sin saber un demonio de piedra sobre mi corazón. Y después, muchos años más, entendí cómo uno sin querer va siendo atado, cómo uno sin querer va tomando decisiones que lo van llevando a hundirse cada vez más. Bueno, y para no extenderme mucho, como le decía anteriormente, terminé viviendo en la calle. Terminé revolviendo la basura, terminé buscando cualquier cosa para consumir. Así estuve muchos años de mi vida. Y igualmente, hoy mirando en el tiempo, veo cómo Dios fue marcando determinadas circunstancias, poniendo personas por delante. Yo les hago un cuento bien breve, que es una vez, un día así como este, que llovía torrencialmente, sin lugar donde ir, me tiré en la estación de AFE. Estaba tirado ahí en el piso, pasa una señora mayor y me mira y me dice, mijito, ¿cuándo vas a volver a tu casa? Y yo dije, quedé así, ¿no? La señora siguió, pero nada, es importante que cada vez que Dios ponga en el corazón de nosotros el decirle algo a una persona, más allá de la condición en que la vean, que lo hagan, que lo hagamos, porque esa señora no tiene ni idea de lo que pasó en mi corazón, o esas palabras de madre que me dio, entender lo que hicieron en mí. Básicamente, hoy por hoy, doy gracias a Dios por las cosas que me tocaron vivir. Más adelante en los años, me junté con una compañera de la escuela, que es Alba, la cual ella tiene 4 hijos, yo tengo mis 4 hijos, y formamos una familia hace años atrás hermosa. Yo hoy me despierto, me río, me sonrío, cosas que no me tocaron vivir en toda mi vida. El poder experimentar, el jugar, digo, cosas que no había experimentado antes, hoy las puedo experimentar. Y veo día a día cómo Dios en su misericordia nos ha prosperado, nos ha dado felicidad. Nuestros hijos, pese a muchas situaciones, están empezando a escuchar las cosas de Dios. Y bueno, solo Dios para hacer eso. Amén. Bueno, Dios bendiga, mi nombre es Alba, tengo 46 años, nací en Montevideo. Bueno, yo nací, me crié con mi abuela y mi bisabuela, que las dos eran evangélicas, hasta los 5 años. Luego de eso yo pedía ir con mi mamá porque no entendía por qué había quedado con mi abuela y mi bisabuela. A ver, cuando yo nací también mi mamá era cristiana en un momento, hasta que se apartó y me entregó en las manos del Señor, apenas estaba embarazada, pero ella se apartó. A los 5 años yo voy a vivir con mi mamá y no fue fácil. Me tocó vivir mucha violencia, abusos de pequeña. Mi corazón se endureció mucho y a los 13 años empecé a escaparme de mi casa. Cuando comienzo a escaparme de mi casa, bueno, muchas malas decisiones. Hice todo lo que una mujer no puede hacer. Andar con hombres, drogarse, llegué hasta a robar. Pasé por un aborto, pasé 1000 cosas. Hasta que conocí al Señor. Y doy gracias, perdón, porque no puedo dejar de emocionarme por ese paso, por ese día.
que el Señor me perdonó, me redimió y me levantó como nunca nadie antes lo hizo. Él me amó, me abrazó, me dio gozo, alegría, restauró mi familia. Yo crié sola a mis hijos con la ayuda del Señor. Pero no me arrepiento nunca de haber dado ese paso de fe, de haberme bautizado. Porque Él es todo. No hay nadie como Él. Entonces, yo pensaba que no valía, pensaba que para el mundo no era nada, pero para Él soy mucho. Él me ama, Él murió por mí. Y decirles que, bueno, es lo más importante que creo que uno como cristiano debe dar, entregar su vida al Señor. Él es mi dueño, Él me guía, Él me consuela, Él me da todo. Y todo aquello que pasó, hoy puedo hablarlo a otras personas y decirle, yo estuve en tu lugar. Yo sé lo que es que te rechacen, yo sé lo que es vivir en la calle, yo sé lo que es que sufras violencia. El Señor me usa muchas veces para hablarle a otras mujeres y a otras personas de mi testimonio y de lo que Él hizo en mí, de lo que Él transformó mi vida y lo que Él hizo como Job, me restauró la familia, me dio un esposo maravilloso, me dio más hijos y ahora el Señor ha prosperado y ha bendecido mi vida. Yo doy gracias a Dios por estar aquí, doy gracias a Dios porque hoy puedo contar mi testimonio, doy gracias a Dios porque yo pensé que iba a morir, que no iba a ser fácil, porque yo en un momento pensaba suicidarme y ahí fue cuando el Señor llegó a rescatarme. Yo doy gracias a Dios por estar acá hoy, por poder ser miembro de la iglesia también y darle gracias a todos los hermanos porque realmente veo el amor de Cristo aquí también. Amén. Y bueno, nada, eso, Dios les bendiga. Lo interesante del bautismo es que el bautismo siempre genera identidad. Cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con algo. Estamos diciendo, pertenezco a este grupo. Estamos diciendo, acepto tal cosa para mi vida. Por eso en el mundo, en general, la palabra bautismo se usa para referirse en la iniciación, en alguna tarea o en la pertenencia a un grupo. Por ejemplo, un soldado que participa de su primer batalla, si vuelve ileso, se dice que tuvo su prueba de fuego. Un paracaidista, en su primer salto, se dice que tuvo su bautismo de salto, ¿no? Su bautismo de fuego, su bautismo de salto. Y así en diferentes disciplinas se utiliza la palabra bautismo. Para nosotros los cristianos el bautismo también es una forma de identificarnos. El bautismo nos identifica con Cristo. La Biblia dice que cuando Juan el Bautista bautizaba, ese bautismo era un bautismo que identificaba a las personas con el arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 11, está hablando Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista hacía que las personas se identificaran con el arrepentimiento de sus pecados. Las personas escuchaban la predicación de Juan el Bautista y como un acto de entender eso, entendí lo que estaba enseñando Juan el Bautista, acepto lo que dice Juan el Bautista, lo quiero tomar para mi vida y como en representación de todo eso se bautizaban. Y Juan el Bautista los bautizaba. Era una forma de decir, entiendo y acepto el mensaje que acabo de escuchar. Soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, necesito el perdón de Dios. Pero dice la Biblia que mientras Juan el Bautista bautizaba, un día vino alguien especial a bautizarse. ¿Quién vino a bautizarse? Jesús. Y el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento de los pecados. ¿Y Jesús tenía pecados? Jesús no tenía pecados. Entonces, ¿qué sentido tenía que Jesús viniera a bautizarse? Jesús no necesitaba el bautismo. Entonces, ¿para qué bautizarse? ¿Qué sentido tenía que Jesús se bautizara?
Y dice que cuando vino, Juan el Bautista le dijo, no, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a vos? Yo necesitaría que vos me bautizaras a mí. Y en Mateo capítulo 3, en el versículo 15, vemos la respuesta de Jesús. Jesús le dice, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir lo que Dios manda. Debemos cumplir lo que Dios manda. Y estas palabras de Jesús agregan algo más al bautismo. El bautismo ya no solo identifica a la persona con el arrepentimiento de sus pecados y el perdón de Dios, sino que también el bautismo identifica a las personas con cumplir lo que Dios manda. El bautismo nos identifica con cumplir, con obedecer lo que Dios manda. Nadie puede obligarte al bautismo. No hay una obligación de bautismo. Nadie puede obligar a... Estas personas que se van a bautizar hoy, decidieron ellas. Cada uno decidió por su propia voluntad bautizarse. Y nadie puede obligarnos a bautizarnos, porque es algo que nosotros decidimos que nos va a identificar con Cristo, nos va a identificar con el perdón de Dios, nos va a identificar con obedecer a Dios. Hay un mandamiento que Jesús nos dejó, el último mandamiento importante que Jesús le dejó a los discípulos, allí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y este es uno de los primeros mandamientos para la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es algo que Dios le dejó a la iglesia. Esta fue una de las últimas cosas que Jesús le dijo a los discípulos. El bautismo, entonces, es obedecer un mandato de Jesucristo. Aquí se lo dijo a los discípulos, las personas tienen que bautizarse. Y es la forma de identificarnos con Jesucristo, es la forma que tenemos los cristianos de identificarnos con nuestro Salvador. Y en esta mañana yo les quiero hacer una pregunta. ¿Estás identificado con Cristo? ¿Hay realmente una identificación en tu vida con Jesucristo como tu Salvador? ¿Estás identificado y todavía no tomaste la decisión de bautizarte por tu propia voluntad? Es bueno que, si todavía no te bautizaste por tu propia voluntad, que tomes la decisión de bautizarte para poder obedecer este mandato del Señor. Ahora yo hablo de identificarnos con Cristo, pero ¿qué es lo que nos identifica con Cristo? ¿De qué manera nos identificamos con Jesucristo? Si alguien no sabe que vos fuiste bautizado, que ya te bautizaste, nadie vio cuando te bautizaste, ¿cómo sabe de que vos te identificás con Cristo? Bueno, Jesús en la Biblia nos dejó varias formas de identificarnos con Él. Dijo, yo soy la sal del mundo, ustedes tienen que ser la sal del mundo. Jesús dijo, yo soy el pastor, ustedes mis ovejas. Y entre todas esas metáforas que utilizó Jesús para que nosotros entendiéramos cómo identificarnos con Él, utilizó una que es la que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. En Juan capítulo 8, en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tenés la luz de Cristo, ¿no vas a andar en qué? En tinieblas. Si tenés la luz de Cristo, no vas a andar en tinieblas. Si estás identificado con Cristo, no vas a vivir en oscuridad. Vas a tener la luz de la vida. El que me sigue, vamos a leerlo todos juntos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver tres cosas que tienen que ver con esta luz de la vida que tenemos en nosotros los hijos de Dios, o que debería de estar en nosotros los hijos de Dios. Lo primero que te digo que esta luz de Cristo que debería de estar en nuestra vida es una luz que lo primero que va a hacer es alumbrarnos a nosotros mismos, es lo primero que va a alumbrar esta luz. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Lo primero que va a hacer la luz de Cristo en tu vida es alumbrar tu camino, alumbrar tu vida. Va a ser mostrarte cosas que todavía no ves.
va a hacerte entender cosas que todavía no has entendido en tu vida. El que todavía no ha sido alumbrado por Cristo, hay muchas cosas que no las sabe, y hay muchas cosas que no las entiende, y hay muchas cosas que no las va a entender nunca hasta que sea alumbrado por Cristo. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, pero el hombre natural, o sea, el que todavía no se ha identificado con Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El que no se ha identificado con Cristo, todavía hay cosas que no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, cuando entregaste tu vida a Cristo y empezaste a vivir de la forma que a Dios le agrada, la luz de la que habla Jesús empezó a entrar en nuestra vida. Y si todavía no entregaste tu vida a Cristo, quizás todavía no te esté alumbrando esta luz del Señor. Y cuando nos está alumbrando la luz de Cristo, empiezan a suceder algunas cosas. Empezamos a darnos cuenta de que hay cosas que a Dios le agradan y otras cosas que a Dios no le agradan. Nos empezamos a dar cuenta de cosas que son buenas para nuestra vida y nos empezamos a dar cuenta de que hay otras cosas que no son tan buenas para nuestra vida. Y cuando empieza a alumbrarnos la luz de Cristo, nos empezamos a dar cuenta que hay algunos pecados en nuestra vida que tenemos que sacarlos. Hay pecados que no están bien, que no son buenos para nuestra vida, que no le agradan a Dios. Y nos empezamos a dar cuenta que tenemos que empezar a modelar nuestro carácter, a moldear nuestro carácter, a sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras reacciones, cosas que no le agradan a Dios. Y cuando empieza a alumbrar esa luz en nuestra vida, empezamos a leer la Biblia y la empezamos a entender. Hay veces que algunas personas me dicen, yo leo esta parte de la Biblia y no la enter. ¿Y lees otras que las entendés? Sí, hay otras que las entiendo. Bueno, está faltando un poquito de luz de Cristo ahí. Cuando empezamos a ser alumbrados por la luz de Cristo, empezamos a entender muchas cosas de las que dice la palabra de Dios. Cuando estamos alumbrados por la luz de Cristo, nos arrodillamos a orar y te arrodillás a orar y no es un simple rezo. Estás hablando con Dios y te das cuenta y empezás a disfrutar del poder de la oración y empezás a sentir la presencia de Dios en tu vida. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dice que cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, adoramos a Dios diciendo Abba Padre. Y es una forma particular de adorar a Dios. Es una forma íntima, podríamos decir, de adorar a Dios. Queridos, la luz de Cristo lo primero que hace es alumbrarnos a nosotros, alumbrar nuestra vida. Lo que hace la luz de Cristo en nuestra vida es que podamos cambiar cosas en nuestra vida, que podamos sacar pecados que no están bien en nuestra vida, que podamos erradicar cosas que nos hacen mal a nosotros mismos. La luz de Cristo nos permite entender lo que nos dice Dios en su palabra. La luz de Cristo nos ayuda a orar de una manera agradable a Dios, de una manera efectiva. La luz de Cristo nos hace adorar a Dios de la manera que Dios espera que lo hagamos. Hoy ustedes decidieron dar este paso del bautismo. Dios quiera que la luz de Cristo esté alumbrando la vida de ustedes cada vez más fuerte y que cada día puedan crecer en el conocimiento del Señor. Lo segundo que sucede cuando la luz de Cristo está en nuestra vida es que los demás se empiezan a dar cuenta que hay cosas distintas en nuestra vida. Cuando la luz de Cristo está alumbrando tu vida, los demás se dan cuenta y empiezan a darse cuenta que sos una persona diferente y se empiezan a sorprender de algunas cosas que suceden en tu vida. Y cuanto más nos está alumbrando la luz de Cristo, más se sorprenden los demás. Se sorprenden por nuestra forma de hablar, se sorprenden por cómo decimos las cosas. Si sos un cristiano, se nota en lo que decís, se nota en cómo hablás, no solamente en que no utilizás palabras soeces, sino que realmente hablás de otra manera.
Y se nota de que no es el idioma común que habla cualquier otra persona. Hace unos años cargaba combustible en una estación de servicio y el pistero que atendía en la estación siempre te empezaba a cargar el combustible y mientras el tanque se iba llenando, te empezaba a preguntar, ¿conoces a Cristo? ¿Sabés algo del Señor? Y si no te preguntaba eso, estaba cantando alguna canción y estaba alabando a Dios en medio de su trabajo, ¿no? Y le preguntaba a los choferes, ¿querés que te cuente algo de Cristo? ¿Querés que te hable algo de Dios? Y los compañeros le habían puesto un sobrenombre, le decían pastor. Entonces uno iba a cargar combustible y podía pararse allí delante del tanque y venía uno a atenderlo y uno podía decirle que me atienda el pastor hoy. Entonces venía el pastor y conversaba y hablaba de las cosas de Dios. Yo no digo que todos vamos a ser igual, porque esto era algo que Dios le había mostrado a él para hacer en su trabajo. Pero en nuestra vida diaria, en nuestro hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, se tiene que notar la luz de Cristo. En la forma en que tratamos a los demás, se tiene que notar la luz de Cristo en nuestra vida. Y la Biblia nos anima a que se note la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Aún en las cosas más comunes que hacemos, se tiene que notar la luz de Cristo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis, o sea, las cosas más simples que hacemos todos los días, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tiene que estar esa luz de Cristo, la tienen que ver los demás, la tienen que notar los demás, esa luz de Cristo en nuestra vida. Tiene que sorprender a los demás la luz de Cristo en nuestra vida. Hay algunos que piensan que por ser cristianos no nos va a tocar pasar por momentos difíciles. Y la luz de Cristo también se va a mostrar en tu vida cuando pases por momentos difíciles. Queridos, la luz de Cristo quizás se muestra más en nuestra vida cuando pasamos por momentos difíciles. Y de la forma en que nosotros enfrentamos los momentos difíciles, muchas veces es lo que hace a los demás darse cuenta de que la luz de Cristo está en nosotros. A veces nos equivocamos un poco en estas cosas. Yo me acuerdo de un hombre que me decía y ponía mucho énfasis, nunca me va a tocar vivir una cosa difícil porque Cristo es mi guardador. Y seguro, la palabra de Dios dice que el Señor es nuestro guardador. Es cierto eso, pero tampoco es completamente cierto, porque el Señor mismo nos dijo en Juan capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo quiero decirle que los hijos de Dios, cuando pasamos por momentos difíciles es cuando se tiene que ver la paz que nos da Cristo. Cuando pasamos por momentos difíciles se tiene que ver el gozo que nos da Cristo aún en los momentos difíciles. Miren, yo sé que algunas veces en la televisión, sobre todo en la noche, en la madrugada, podemos escuchar que Dios nos va a dar prosperidad, que hagamos esto, que compremos lo otro, que compremos el frasquito de no sé qué, y Dios nos va a dar prosperidad. Pero no es lo que dice el Señor. El Señor dice que va a haber prosperidad, pero también dice que va a haber aflicción. Y en esos momentos es cuando vamos a demostrar al mundo y vamos a demostrar a los demás que somos realmente hijos de Dios y que la luz de Cristo está brillando en nosotros. Y los demás se van a sorprender de cómo nosotros encaramos las situaciones difíciles. En los momentos más difíciles de la vida es cuando más se tiene que ver el brillo de Cristo en nosotros. Dios quiera que en esos momentos podamos reflejar el brillo del Señor. Y le voy a decir algo, y sobre todo a los que se bautizan hoy. Cuanto más estamos en comunión con Dios, más los demás empiezan a notar el brillo de Cristo en nosotros. Y cuando digo cuando estamos en comunión con Dios, digo cuando pasamos más tiempo leyendo la Biblia, cuando pasamos más tiempo orando, cuando pasamos más tiempo alabando a Dios, cuando tratamos de obedecer a Dios, sacando algunas cosas de nuestra vida. Es cuando más se empieza a ver el brillo de Dios en nuestra vida. Ustedes saben que en Éxodo capítulo 34,
en cierto momento Dios llamó a Moisés al monte y estuvo allí en el monte donde Dios le iba a dar los 10 mandamientos. Y Dios le dio los 10 mandamientos y en ese momento cuando Moisés estaba en el monte dice que una nube cubrió a Moisés y a Dios que estaba en ese momento dándole los mandamientos a Moisés. Y allí Moisés estuvo directamente en la presencia de Dios. Ahora, después tuvo que bajar del monte. Después de 40 días bajó del monte. ¿Saben cómo bajó Moisés del monte? Dice en Éxodo capítulo 34, el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. Perdón, me comí una parte. Quiero primero decirles lo que hizo en el monte. Estaba allí en el monte en la presencia de Dios. Y dice el versículo 8, y Moisés en la presencia de Dios bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Lo primero que hizo en la presencia de Dios fue adorar. Y lo hizo de una forma especial. Dice que bajó la cabeza y adoró. En el versículo 9 dice que hizo otra cosa. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Moisés está en el monte. Primero, adora a Dios. Lo segundo que hizo fue reconocer los pecados suyos y los pecados del pueblo y pedirle perdón a Dios por esos pecados. Confesó el pecado suyo y el pecado del pueblo. Lo tercero que hizo Moisés está en el mismo versículo. Y tómanos por tu heredad. Entregó el pueblo y su propia vida en las manos de Dios. Tómanos por tu heredad. Y nuevamente puso a todo el pueblo en las manos de Dios. Bueno, queridos, hizo todo lo correcto. Y Dios quiera que nosotros a partir de este momento sepamos hacer todas estas cosas correctas que hizo Moisés. En la presencia de Dios, adorarle. En la presencia de Dios, confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Siempre van a haber pecados en nuestra vida. Confesar, reconocerlos, confesarlos y pedirle perdón por esos pecados. Y en tercer lugar, Señor, estoy en tus manos. Señor, quiero ser un hijo tuyo que brille con la luz que vos me querés dar. Y ahora sí, ¿saben qué pasó cuando bajó del monte? Volvemos para atrás. ¿Saben qué pasó cuando bajó del monte? Dice en el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Queridos, cuando estamos en una manera íntima con Dios, cuando hay una relación estrecha entre nosotros y Dios, los demás se dan cuenta. Y quizás nosotros no nos demos cuenta, pero los demás se dan cuenta del resplandor de Dios en nuestra vida. En ese momento especial con Dios, los demás se dieron cuenta en el rostro de Moisés, que Moisés tenía la luz de Cristo, la luz de Dios en su vida. Cuando vivimos la vida cristiana comprometidos con Dios, quizás no nos demos cuenta nosotros, pero los demás se dan cuenta de lo que sucede en nuestra vida. Y hasta sucedió algo, tuvieron miedo los demás de acercarse a Moisés. Dios quiera que no tengan miedo de acercarse a ustedes, pero Dios quiera que podamos tener vidas en el poder de Dios. La tercera cosa y la última que sucede cuando alumbra la luz de Cristo en nuestra vida, lo dice, vamos a leer nuevamente Juan 8, versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo esto, pero yo quiero que podamos entender cuándo dijo esto. ¿Qué pasó antes de que Jesús dijera esto? ¿Qué dice la Biblia que sucedió antes de que Jesús dijera yo soy la luz del mundo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, justamente antes de que Cristo dijera esto, la sabiduría de Cristo alumbró a otras personas. Dice la Biblia que los escribas y los fariseos habían traído ante Jesús a una mujer que había sido descubierta siendo adúltera, engañando a su esposo. Dice que había sido sorprendida en el mismo acto
de adulterio. Entonces los escribas y los fariseos trajeron a esta mujer delante de Jesús para que Jesús dijera que hay que matarla. Entonces le preguntaron, ¿qué dice la ley que tenemos que hacer con esta mujer? Y Jesús no decía nada, y Jesús no contestaba nada. Y ellos le decían, bueno, la ley dice que tenemos que matarla, ¿qué dices tú que tenemos que hacer con esta mujer? Y la respuesta de Jesús, después que le insistieron mucho, en el versículo 7, Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia que ninguno pudo arrojar ninguna piedra, porque ninguno estaba sin pecado. Entonces todos eran pecadores los que estaban en ese momento. En el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, se lían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nadie pudo tirarle una piedra a la mujer, nadie pudo condenar a esta mujer. La luz de Cristo, la sabiduría de Cristo, salvó la vida de esta mujer. Ahora, no quiere decir que Jesús aprobara lo que ella estaba haciendo, porque después lo que Jesús le dice a esta mujer en el versículo 11, dice, ella dijo, ninguno me ha acusado, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no condenó a la mujer, le dio otra oportunidad, pero no aprobó el pecado de la mujer. Le dijo, vete y no peques más. La sabiduría de Cristo salvó la vida de esta mujer. Ahora, ¿salvó solo la vida de esta mujer? La sabiduría de Cristo también salvó la vida de todos los demás. Porque todos los demás, en ese acto en que iban a apedrear a esta mujer por haber cometido ese pecado, la sabiduría de Cristo también los alumbró a ellos, porque ellos iban a cometer una injusticia, porque ellos no eran quienes para matar a esta mujer. Y cada uno de ellos iba a ser culpable del homicidio de esta mujer si Cristo no hubiera alumbrado con su luz a estas personas. Queridos, cuando la luz de Cristo nos alumbra a nosotros, la sabiduría de Cristo también empieza a estar en nosotros. Y la forma de resolver las cosas de nosotros y la forma de hablar de nuestra va a bendecir la vida de otros. Y Dios quiera que muchos sean bendecidos por sus vidas y por los de cada uno de nosotros. Pero cuando está la luz de Cristo en nosotros, vamos a tener esa sabiduría para resolver las cosas como las resolvía Cristo. Dios quiera que esa luz de Cristo esté alumbrando nuestras vidas y podamos también alumbrar la vida de otros. Juan 8:12, vamos a leerlo todos juntos. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios quiera que la luz de Cristo esté en cada uno de nosotros. Y si todavía no estás en Cristo, si todavía estas cosas de hablar de Cristo y de hablar de la salvación en Cristo, todavía es algo nuevo para tu vida, es bueno que puedas empezar a pensar en el Señor. Y es bueno que puedas tomar la decisión de entregar tu vida al Señor. Y es bueno que puedas tomar la decisión de seguir al Señor. Y si querés que alumbre la luz de Cristo en tu vida, la decisión es de cada uno. No la puede tomar otro por nosotros. Y es bueno que cada uno de nosotros podamos decidir que alumbre la luz de Cristo en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir con el programa.